No puedo creer que me hagas entrevistarla, exclamó Verónica golpeando una carpeta contra el escritorio. Mírala. Es la candidata número 17 de hoy y, francamente, la más impresentable de todas. Gabriel Torres, director de Recursos Humanos de Empresas Montero, respiró hondo, tratando de mantener la compostura frente a su asistente. Verónica, el señor Montero fue muy claro. Debemos entrevistar a todos los candidatos que cumplan con la formación académica requerida, sin excepciones, respondió, esforzándose por mantener un tono profesional. Y según su currículum, tiene una doble licenciatura en Administración de Empresas y Finanzas, con honores. Pero hay límites, Gabriel, insistió Verónica, bajando la voz y señalando discretamente hacia la puerta entreabierta de la recepción. Empresas Montero mantiene una imagen. Esta chica, bueno, no hay forma sutil de decirlo. Es francamente desagradable a la vista. Gabriel dirigió su mirada hacia donde Verónica señalaba. En la sala de espera, sentada con la espalda recta y las manos en el regazo, aguardaba una joven de unos 26 años. Su rostro se caracterizaba por una notable asimetría. Unas cicatrices en la mejilla izquierda distorsionaban ligeramente sus rasgos. Un gran lunar oscuro se extendía por su frente y su cabello opaco y sin forma parecía no haber conocido jamás las manos de un estilista. Unas gafas gruesas y anticuadas completaban una imagen que contrastaba violentamente con el elegante y moderno edificio corporativo. Se llama Carmen Ruiz, dijo Gabriel mirando de nuevo el currículum. Además de su doble titulación, habla 4 idiomas y tiene experiencia en consultoría internacional. Por favor, resopló Verónica. Sabes perfectamente que eso no importa. Ningún cliente querrá tratar con ella. Montero busca un asistente ejecutivo que sea un reflejo de la imagen de la empresa, que acompañe al presidente a reuniones importantes, a cenas de negocios. ¿Te imaginas la impresión que causaría? Gabriel empezaba a perder la paciencia. Verónica había sido contratada por el anterior director de RRHH, y aunque era eficiente, su superficialidad y sus prejuicios a menudo lo irritaban. Yo la entrevistaré, declaró con firmeza, y lo haré sin prejuicios. Si tiene la capacidad para el puesto, la recomendaré al señor Montero. Punto. Como quieras, replicó Verónica, levantándose con evidente disgusto. Pero cuando Alejandro Montero la vea y pregunte cómo permitimos que llegara tan lejos en el proceso, le diré exactamente quién insistió en ignorar lo obvio. Gabriel ignoró sus palabras y se dirigió a la recepción. Al abrir la puerta por completo, notó cómo Carmen Ruiz se tensaba ligeramente, claramente acostumbrada a las reacciones negativas ante su apariencia. Señorita Ruiz, soy Gabriel Torres, el director de Recursos Humanos. Pase por favor, la saludó profesionalmente, extendiendo la mano. Carmen se levantó con una gracia sorprendente y le estrechó la mano con firmeza. Su agarre era seguro, su mirada directa, a pesar de una incomodidad palpable. Gracias por recibirme, señor Torres, respondió con una voz melodiosa y culta que contrastaba con su aspecto. Aprecio mucho esta oportunidad. Gabriel la condujo a su oficina, sintiendo las miradas indiscretas de otros empleados en el pasillo. Murmullos apenas disimulados lo siguieron hasta que cerró la puerta. Siéntese, por favor, le indicó, señalando la silla frente a su escritorio. He revisado su currículum y es, ciertamente, impresionante. Hábleme de su experiencia en GL Global Consulting. Carmen respiró hondo antes de responder. Era evidente que estaba acostumbrada a tener que demostrar su valía más allá de las primeras impresiones. Trabajé en Global Consulting durante 3 años como analista financiera. Comenzó con una dicción perfecta. Participé en proyectos internacionales para clientes en Europa y Asia, lo que me permitió desarrollar no solo habilidades técnicas, sino también una gran capacidad de adaptación a diferentes entornos culturales. A medida que la entrevista avanzaba, Gabriel se sentía cada vez más impresionado. Carmen no solo respondía con inteligencia y precisión, sino que demostraba una profunda comprensión del negocio y una capacidad de análisis excepcional. Era, sin duda, la candidata más cualificada que había entrevistado en todo el día. Cuando se acercaban al final, Gabriel no pudo evitar hacer la pregunta que flotaba en el ambiente. Carmen, debo ser franco. El puesto de asistente ejecutivo del presidente implica una alta visibilidad. La persona seleccionada acompañará al señor Montero a reuniones con clientes, eventos sociales, viajes.
¿Cómo se siente usted con respecto a ese aspecto del trabajo? Una sombra de resignación cruzó el rostro de Carmen, pero fue reemplazada inmediatamente por una expresión serena. Señor Torres, agradezco su franqueza, comenzó con dignidad. He vivido con mi apariencia toda mi vida. Nací con una anomalía facial que se agravó tras un accidente en mi adolescencia. He aprendido que mi valor no reside en mi rostro, sino en mi mente y en mi trabajo. Sé que seré juzgada, como lo he sido en cada entrevista de trabajo durante los últimos meses. Pero también sé que puedo aportar un valor excepcional a quien decida mirar más allá de la superficie. Gabriel sintió una mezcla de admiración y vergüenza. Admiración por la fuerza y la dignidad de aquella mujer, vergüenza por haber dudado, ni por un instante, de su idoneidad por su aspecto. Gracias por su honestidad, dijo finalmente. Presentaré mi evaluación al comité de selección y personalmente al señor Montero. Le comunicaremos nuestra decisión en los próximos días. Cuando Carmen se fue, Gabriel se quedó en su oficina, reflexionando. Sabía que recomendar a Carmen significaría un enfrentamiento no solo con Verónica, sino probablemente con todo el departamento, y quizás incluso con algunos directivos. Pero también sabía que era lo correcto. Al final del día, tras completar todas las entrevistas, Gabriel preparó su informe para Alejandro Montero, el enigmático fundador y presidente de la compañía. En contra de todas las presiones, colocó a Carmen Ruiz en el primer lugar de su lista de recomendaciones. Alejandro Montero contemplaba la Ciudad de México desde su oficina en el piso 50. A sus 45 años, había construido un imperio empresarial que abarcaba tecnología, bienes raíces e inversiones globales. En el mundo de los negocios era conocido como el calculador, un hombre reservado, brillante y despiadadamente eficiente, que rara vez tomaba decisiones basadas en la emoción. El intercomunicador sonó suavemente. Señor Montero, Gabriel Torres está aquí con los resultados de la selección, anunció su secretaria. Que pase. Respondió secamente, sin apartar la vista del horizonte urbano. Gabriel entró, con una tableta en la mano, sintiéndose ligeramente nervioso. En sus 5 años trabajando para Montero, había aprendido que su jefe valoraba la eficiencia y la honestidad por encima de todo, pero eso no disminuía la sensación de intimidación que su presencia imponía. Buenos días, señor, saludó Gabriel. He concluido las entrevistas para el puesto de su asistente ejecutivo. Vimos a 17 candidatos que cumplían los requisitos. Alejandro se giró y se sentó tras su imponente escritorio de caoba. ¿Y a quién recomiendas?, preguntó directamente, sus ojos grises escrutando a Gabriel. Gabriel respiró hondo. Mi primera recomendación es Carmen Ruiz, dijo, extendiendo la tableta con el perfil de Carmen en la pantalla. Doble licenciatura con honores. Experiencia internacional. Dominio de 4 idiomas. Sus pruebas técnicas son sobresalientes y sus referencias profesionales excelentes. Alejandro tomó la tableta y observó la fotografía de Carmen durante varios segundos. Su rostro permaneció completamente impasible. Una elección interesante, comentó finalmente. No es el tipo de imagen que se suele asociar con una corporación de nuestro nivel. Gabriel se tensó, preparándose para defender su decisión. Señor, soy consciente de que su apariencia no es convencional, pero sus capacidades superan con creces las de todos los demás candidatos. Creo firmemente que sería un error descartar un talento de este calibre por un criterio superficial. Para su sorpresa, Alejandro esbozó una leve sonrisa. ¿Sabes por qué me llaman el calculador, Gabriel? Por su capacidad para tomar decisiones basadas en datos y lógica, sin dejarse influir por factores emocionales, respondió Gabriel casi de memoria. Exacto. Y lo que la mayoría no entiende es que los prejuicios son precisamente esos factores emocionales que nublan el juicio, explicó Alejandro. Contrata a la señorita Ruiz, cítala para mañana por la mañana. Gabriel intentó ocultar su asombro. No esperaba que fuera tan fácil. Por supuesto, señor. ¿Desea que le presente a los otros candidatos? ¿O no es necesario?, lo interrumpió Alejandro. Confío en tu criterio. Si dices que es la mejor, es la mejor. La apariencia no genera beneficios ni resuelve problemas. Solo me interesa su capacidad intelectual. Cuando Gabriel salió de la oficina, Verónica lo esperaba ansiosamente en el pasillo. ¿Y bien? ¿Qué dijo?, preguntó expectante. Seguro que descartó a esa. Belleza, ¿verdad? Gabriel la miró con seriedad.
El señor Montero la ha contratado. Empieza mañana. El rostro de Verónica fue un poema de incredulidad y horror. ¿Imposible? Estás bromeando. Alejandro Montero, el hombre más exigente y perfeccionista de la ciudad, ¿va a contratar a esa mujer como su asistente personal? Es absurdo. Lo absurdo es juzgar la valía profesional de una persona por su aspecto físico, replicó Gabriel secamente. Prepara todo para que Carmen Ruiz tenga acceso a los sistemas y la documentación necesaria para empezar a trabajar mañana. Mientras Verónica se alejaba, murmurando su descontento, Gabriel se preguntó qué había detrás de la rápida decisión de Montero. Aquel hombre de negocios no era conocido por su generosidad ni por su apoyo a los desfavorecidos. Siempre había una razón calculada detrás de cada uno de sus actos. Esa noche, en su penthouse en la zona más exclusiva de Polanco, Alejandro Montero volvió a mirar la fotografía de Carmen Ruiz en su tableta. Su expresión, normalmente impenetrable, mostraba una mezcla de emociones que nadie en su empresa habría reconocido: nostalgia, dolor y quizás algo parecido a la esperanza. Se levantó y caminó hacia una estantería donde descansaba una fotografía enmarcada, el único objeto personal en todo el apartamento. En ella, una mujer hermosa sonreía junto a un Alejandro mucho más joven. Pocos sabían que esa mujer, Elena, su difunta esposa, era la hermana gemela de Isabel Montero, cuyo rostro había quedado desfigurado en el mismo accidente de coche que se cobró la vida de Elena 15 años atrás. Isabel, que ahora vivía como una reclusa en la hacienda familiar a las afueras de la ciudad, se había negado a ser vista en público desde entonces, incapaz de soportar las miradas y los susurros. Alejandro había intentado durante años convencerla de que volviera a la vida, de demostrarle que su valor no residía en su belleza física perdida, pero sin éxito. Quizás, pensó Alejandro, el ejemplo de Carmen Ruiz pueda lograr lo que mis palabras no han conseguido en todos estos años. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez usaba entre semana. Isabel, soy yo, dijo cuando su cuñada contestó. ¿Cómo estás hoy? Como siempre, Alejandro, respondió una voz suave pero apagada. Los médicos dicen que físicamente estoy bien, pero ya sabes cómo me siento en realidad. He contratado a alguien hoy, comentó él, intentando sonar casual. Una mujer brillante con un currículum impresionante. Será mi nueva asistente ejecutiva. Me alegro por ti, respondió Isabel sin mucho entusiasmo. Es tan raro que me llames entre semana. Lo raro, Isabel, es que esta mujer tiene cicatrices importantes en el rostro, deformidades que harían que muchos ni siquiera la consideraran para un puesto tan visible, explicó Alejandro. Y sin embargo, su inteligencia y su capacidad la sitúan por encima de todos los demás candidatos. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Finalmente, Isabel habló. ¿Por qué me cuentas esto, Alejandro? ¿Qué pretendes? Nada en particular, contestó él. Solo pensé que te interesaría saber que hay personas que no permiten que sus cicatrices definan quiénes son o lo que pueden lograr. Siguió una pausa aún más larga. Tengo que irme, dijo Isabel finalmente. Marta me llama para cenar. Claro, respondió Alejandro. Buenas noches, Isabel. Tras colgar, Alejandro siguió mirando la fotografía de su esposa y su cuñada, de cuando ambas resplandecían de juventud y belleza. 2 gotas de agua, 2 destinos completamente diferentes. Una se había ido para siempre, la otra se había convertido en prisionera de su propio dolor y aislamiento. Mañana conocería a Carmen Ruiz, y con ella quizás llegaría una esperanza no solo para su empresa, sino también para Isabel. El primer día de Carmen en Empresas Montero comenzó con una oleada de miradas indiscretas y murmullos apenas contenidos. Vestida con un elegante pero sobrio traje sastre azul marino, con el pelo recogido en un moño sencillo, caminó con la cabeza alta mientras Verónica la guiaba a regañadientes hacia la oficina presidencial. El señor Montero es extremadamente puntual y odia perder el tiempo, le instruyó Verónica con tono condescendiente. Espera que sus asistentes se anticipen a sus necesidades. Tendrás acceso a su agenda, a sus correos y a documentos confidenciales. Así que la discreción es obligatoria. Aunque, francamente, dudo que dures más de una semana. Carmen asimiló cada palabra, sin dejar que el veneno implícito la afectara. Gracias por la información, Verónica, respondió profesionalmente. Haré todo lo posible para cumplir con las expectativas del señor Montero.
Verónica se detuvo ante una imponente puerta de caoba y la recorrió con la mirada de arriba abajo, como si evaluara una mercancía defectuosa. Una cosa más, añadió, inclinándose ligeramente. No sé qué hiciste para convencer a Gabriel y al señor Montero, pero todos aquí sabemos que alguien como tú no pertenece a este lugar. Te estaremos observando. Antes de que Carmen pudiera responder, la puerta se abrió de par en par. Alejandro Montero, con su imponente 1,90 m, un traje impecable y una mirada penetrante, apareció ante ellas. «Buenos días», saludó con voz grave. «Usted debe ser la señorita Ruiz. Pase, por favor». Carmen dio un paso adelante con firmeza, ignorando la mirada de estupefacción de Verónica ante la inusual amabilidad de su jefe. «Buenos días, señor Montero. Es un honor conocerle», dijo Carmen extendiendo la mano. Alejandro se la estrechó brevemente y le indicó una silla frente a su escritorio. Verónica, que no nos interrumpan en la próxima hora, ordenó, cerrando la puerta sin esperar respuesta. Una vez a solas, Alejandro observó a Carmen detenidamente. No había repulsión ni lástima en su mirada, solo el interés analítico que ella había aprendido a reconocer en las personas inteligentes que veían más allá de las apariencias. Carmen Ruiz comenzó sentándose. Su currículum es impresionante, doble licenciatura, idiomas, experiencia internacional, y sin embargo ha solicitado un puesto que está objetivamente por debajo de sus cualificaciones. ¿Puedo saber por qué? La pregunta directa no tomó a Carmen por sorpresa. Había anticipado este tipo de escrutinio. La verdad, señor Montero, es que llevo 6 meses buscando trabajo, respondió con honestidad. Mi anterior puesto en Global Consulting terminó cuando la empresa fue adquirida y reestructurada. Desde entonces, he tenido 22 entrevistas para puestos acordes a mi experiencia. En todas, mis cualificaciones fueron reconocidas, pero ninguna empresa dio el paso final para contratarme. Por su apariencia, afirmó Alejandro. No era una pregunta, sino una constatación. Sí, dijo Carmen, sin autocompasión. En algunos casos fueron honestos, ofreciéndome roles de menor visibilidad. En otros, recibí el cortés, ya te llamaremos, que nunca llegó. ¿Por qué este puesto? Porque Empresas Montero tiene fama de valorar el talento y la eficiencia por encima de todo. Y porque prefiero ser asistente ejecutiva en una empresa líder que seguir desempleada esperando una oportunidad que quizás nunca llegue. Alejandro asintió levemente, apreciando su franqueza. ¿Y no le preocupa que su aspecto pueda causar incomodidad en algunos de nuestros clientes o socios? Carmen sostuvo su mirada con dignidad. Señor Montero, llevo viviendo con este rostro desde los 16 años, desde que un conductor ebrio chocó contra el coche en el que viajaba con mis padres. Ellos no sobrevivieron. Su voz se mantuvo firme, a pesar del dolor evidente en sus palabras. He aprendido que la incomodidad inicial de los demás suele disiparse cuando demuestras competencia y confianza. Si alguno de sus socios es incapaz de ver más allá de mi aspecto, quizás eso dice más de ellos que de mí. Hubo un silencio tras sus palabras. Alejandro la miraba con una expresión indescifrable. Finalmente habló. Mi esposa murió en un accidente de coche hace 15 años, dijo, con una leve vibración en la voz que lo sorprendió incluso a él mismo al compartir algo tan personal. Su hermana gemela sobrevivió, pero con graves cicatrices similares a las suyas. Carmen permaneció en silencio, comprendiendo que aquello no era un comentario casual, sino una revelación. Mi cuñada Isabel era profesora universitaria de literatura, continuó Alejandro, brillante, apasionada por su trabajo. Después del accidente, lo dejó todo. Se encerró en nuestra hacienda familiar y lleva 15 años evitando el mundo exterior. Lo siento mucho, respondió Carmen con sinceridad. Perder no solo a su esposa, sino en cierto modo a su cuñada, debió de ser devastador. Alejandro la miró con un nuevo interés, como si acabara de confirmar algo importante. Lo fue, admitió. Seré franco, señorita Ruiz. Sus cualificaciones son excepcionales, y esa es la razón principal por la que está aquí. Pero también tengo una motivación personal. Me gustaría que Isabel conociera a alguien que ha enfrentado circunstancias similares, pero que ha elegido un camino diferente. Carmen procesó la información en silencio. Era la primera vez que un empleador era tan directo sobre sus razones para contratarla, y menos aún sobre una tan personal. Entiendo, dijo finalmente.
Eso significa que mi nombramiento viene con condiciones adicionales a mis deberes profesionales. En absoluto, respondió Alejandro con firmeza. Su trabajo aquí está asegurado independientemente de otros factores. Lo que le propongo es algo completamente aparte y, por supuesto, voluntario. Entendería perfectamente si prefiere mantener su vida profesional y personal estrictamente separadas. Carmen reflexionó un momento. Gracias por su honestidad, señor Montero. No puedo prometer que mi experiencia le sirva de algo a su cuñada, dijo con cautela. Cada persona procesa el trauma a su manera. Pero si usted cree que una conversación con ella podría ayudarla, estoy dispuesta a intentarlo. Alejandro asintió, visiblemente satisfecho. Excelente. Ahora, pasemos a los asuntos prácticos, dijo, cambiando a un tono puramente profesional. Esta semana tenemos la presentación del proyecto Nexus a los inversores europeos. Necesito que se empape de todos los detalles antes del miércoles. Durante la siguiente hora, Alejandro instruyó a Carmen en sus funciones, impresionado por la rapidez con la que asimilaba información compleja y por sus preguntas precisas e inteligentes. Al final de la reunión estaba seguro de que su decisión había sido la correcta desde el punto de vista profesional. Cuando Carmen salió de la oficina presidencial, se encontró con el comité de bienvenida no oficial, Verónica y varios empleados que fingían estar ocupados en el pasillo. Sus miradas curiosas y maliciosas se tornaron de asombro cuando Alejandro Montero salió detrás de ella. Verónica, asegúrese de que la señorita Ruiz tenga acceso a todos los archivos del proyecto Nexus, ordenó. Y programe una cena con los inversores alemanes para el jueves. La señorita Ruiz me acompañará. Los murmullos apenas contenidos aumentaron. Era sabido que Alejandro rara vez llevaba asistentes a las cenas de negocios, prefiriendo manejar las negociaciones él mismo. Por supuesto, señor, respondió Verónica, lanzándole a Carmen una mirada de absoluta incredulidad. Mientras Alejandro volvía a su oficina, Carmen se dirigió al escritorio que le habían asignado, ignorando deliberadamente las miradas y los susurros. No era la primera vez que se enfrentaba a este tipo de escrutinio y sorpresa, y sabía que no sería la última. Pero lo que no sospechaba era que acababa de entrar en un juego mucho más complejo de lo que podía imaginar. Uno donde su resiliencia ante la adversidad podría cambiar no solo su propio destino, sino el de otra mujer, una que había perdido toda esperanza 15 años atrás. Las primeras semanas de Carmen en Empresas Montero fueron una prueba de resistencia. Aunque Alejandro Montero la trataba con respeto profesional y valoraba abiertamente sus contribuciones, el resto de la empresa estaba dividido. Algunos la evitaban descaradamente, otros la observaban con una curiosidad morbosa. Verónica se había tomado como una misión personal hacerle la vida imposible. Pequeñas humillaciones diarias. Olvidar incluirla en correos importantes, programar reuniones sin avisarle, difundir rumores sobre cómo había conseguido el puesto a través de favores. Se convirtieron en la norma. Sin embargo, Carmen se mantuvo imperturbable. Su eficiencia y su capacidad de análisis pronto se hicieron evidentes para todos, especialmente cuando reelaboró por completo la presentación del proyecto Nexus, identificando riesgos que nadie había previsto y proponiendo soluciones innovadoras. La cena con los inversores alemanes, que había provocado tantos comentarios mordaces, fue un éxito rotundo. Lejos de sentirse incómodos por la presencia de Carmen, los ejecutivos europeos quedaron impresionados por su impecable alemán y su profundo conocimiento del mercado financiero de Frankfurt. Tiene una asistente excepcional, Montero, comentó Klaus Bauer, el líder de la delegación alemana, al despedirse. Su análisis sobre las proyecciones fiscales para el próximo trimestre fue más preciso que el de nuestros propios analistas. Lo sé, respondió Alejandro con una leve sonrisa. Por eso la contraté. Esa noche de regreso en la limusina de la empresa, Alejandro rompió el silencio. Ha superado mis expectativas, Carmen. Pocos ejecutivos con décadas de experiencia habrían manejado esa reunión como usted lo ha hecho. Gracias, señor Montero, respondió ella profesionalmente, aunque por dentro sentía una profunda satisfacción. Solo hacía mi trabajo. Creo que es hora de dar el siguiente paso, continuó él. ¿Se siente preparada para conocer a Isabel este fin de semana? Le he hablado de usted y, aunque al principio se resistió, finalmente ha aceptado tener un breve encuentro. Carmen sintió una mezcla de aprensión y responsabilidad.
Durante esas semanas Alejandro le había contado más cosas sobre Isabel, su brillante carrera académica, su pasión por la literatura medieval, su completo aislamiento tras el accidente. Por supuesto, respondió finalmente. ¿Cómo sugiere que abordemos el encuentro? Con naturalidad, dijo Alejandro. Isabel es muy perspicaz y detectaría cualquier falsedad o guión preparado. Le sugiero que simplemente sea usted misma. El sábado siguiente, el chofer de Alejandro recogió a Carmen de su modesto apartamento para llevarla a la hacienda Montero, en las colinas a las afueras de la ciudad. Durante el trayecto, Carmen repasó mentalmente todo lo que sabía sobre Isabel. 52 años, exprofesora de literatura medieval, viuda desde joven, sin hijos, 15 años de reclusión voluntaria tras perder no solo su antigua apariencia, sino también a su hermana gemela. La hacienda Montero era una impresionante construcción de estilo neoclásico rodeada de extensos jardines. En la entrada, Carmen fue recibida por una mujer mayor de rostro amable que se presentó como Marta, el ama de llaves que había cuidado de Isabel durante más de 20 años. El señor Montero la espera en la biblioteca, le informó Marta, guiándola a través de un elegante vestíbulo decorado con antigüedades y obras de arte. La señora Isabel bajará en unos minutos. Le advierto, es la primera vez en años que acepta conocer a alguien nuevo. Tenga paciencia con ella. Alejandro se levantó de un sillón de cuero cuando Carmen entró en la biblioteca. Una impresionante sala de 2 alturas con estanterías que llegaban hasta el techo. Carmen, gracias por venir, la saludó, estrechándole la mano. Isabel se está preparando mentalmente. Es un gran paso para ella. Lo comprendo, respondió Carmen. No tengo prisa. Mientras esperaban, Alejandro le mostró la colección de libros antiguos que Isabel había reunido antes del accidente. Primeras ediciones de clásicos, manuscritos medievales, textos académicos de gran rareza. Era evidente que Isabel era una mujer de una cultura e intereses extraordinarios. Un sonido casi imperceptible de una puerta abriéndose los interrumpió. Carmen se giró lentamente y vio a una mujer de mediana edad de pie en el umbral. Isabel Montero vestía un elegante vestido azul oscuro y un pañuelo de seda que cubría artísticamente parte de su rostro. Aún así, las cicatrices en su mejilla y frente derechas eran claramente visibles, así como una asimetría en el lado izquierdo de su cara, donde parecía haber sufrido un daño óseo considerable. Isabel, dijo Alejandro suavemente, te presento a Carmen Ruiz, mi nueva asistente ejecutiva. Carmen dio unos pasos hacia adelante, manteniendo una distancia respetuosa. Es un placer conocerla, señora Montero, saludó con una sonrisa genuina, extendiendo la mano. Isabel dudó un instante antes de acercarse y estrechar brevemente la mano de Carmen. Sus ojos, de un azul intenso muy similar a los de Alejandro, como observó Carmen, estudiaban cada detalle de su rostro con una mezcla de curiosidad y algo que parecía sorpresa. Igualmente, respondió finalmente, con una voz suave pero educada. Alejandro me ha hablado mucho de usted. Espero que hayan sido cosas buenas, bromeó Carmen ligeramente, intentando aligerar la tensión. Una sombra de sonrisa cruzó los labios de Isabel. De hecho, sí, dice que está revolucionando la empresa con sus ideas, y que los alemanes quedaron impresionados con su dominio del idioma. Alejandro, que había observado la interacción con atención, intervino. ¿Les apetece tomar un té en la terraza? Marta lo tiene todo preparado. Los tres se dirigieron a una elegante terraza cubierta con vistas al jardín trasero. Durante la primera media hora, la conversación se mantuvo en terrenos seguros. El tiempo, los jardines, anécdotas inofensivas sobre empresas Montero. Carmen observó que a pesar de su reclusión, Isabel tenía un agudo sentido del humor y una mente claramente brillante. Fue Isabel la primera en abordar el tema que flotaba entre ellas. Así que, Carmen, dijo mientras Marta servía el té, Alejandro me contó lo de su accidente. Parece que tenemos algo en común. Carmen asintió con calma. Sí. Un conductor ebrio chocó contra el coche en el que viajaba con mis padres cuando tenía 16 años. Ellos murieron en el acto. Yo sobreviví, pero con estas secuelas, dijo, señalando su rostro sin dramatismo. 3 meses en el hospital, 11 cirugías reconstructivas. Isabel la miraba con una intensidad palpable. ¿Y cómo? Comenzó, pero se detuvo, como si no supiera cómo formular la pregunta. ¿Cómo lo superé?
completó Carmen suavemente. No lo superé. Simplemente aprendí a vivir con ello. ¿Qué quiere decir? Preguntó Isabel, inclinándose ligeramente hacia adelante. Carmen meditó la respuesta, consciente de la importancia de sus palabras. Los primeros años, como usted, me encerré en mí misma. Me escondía, rechazaba invitaciones, perdí amigos. Me sentía traicionada por la vida, confesó con honestidad. Había perdido no solo a mis padres, sino mi antigua identidad, la persona que era. Isabel se estremeció casi imperceptiblemente, como si se reconociera en esas palabras. ¿Qué cambió? Preguntó, casi en un susurro. Conocí a Elena, una psicóloga del hospital. Respondió Carmen. Ella me ayudó a entender algo crucial. Mi rostro había cambiado, pero mi yo interior seguía intacto. Mis pensamientos, mis sentimientos, mis sueños, mis capacidades, todo lo que realmente importaba seguía ahí. Me propuso un ejercicio. Cada día debía escribir algo de valor que yo podía ofrecer al mundo que no tuviera que ver con mi apariencia. Alejandro escuchaba en silencio, consciente de que estaba presenciando un momento clave. Al principio fue difícil, continuó Carmen. Poco a poco, la lista fue creciendo. Mi habilidad para las matemáticas, mi facilidad para aprender idiomas, mi memoria fotográfica, mi empatía. Me di cuenta de que tenía mucho que ofrecer, y negárselo al mundo por miedo al rechazo era, en cierto modo, egoísta. Isabel permaneció en silencio durante un largo rato. ¿Nunca siente que la gente solo ve sus cicatrices? Preguntó finalmente. Todos los días, respondió Carmen con una sonrisa triste. Incluso ahora en Empresas Montero hay quienes me ven como la asistente desfigurada, no como la profesional. Pero he aprendido que eso dice más de ellos que de mí. La gente que de verdad importa, con el tiempo, aprende a mirar más allá. La conversación se prolongó durante casi 2 horas, mucho más de lo previsto. Isabel, poco a poco, se fue abriendo, compartiendo fragmentos de su experiencia, sus miedos, el dolor por la pérdida de su hermana Elena, la vergüenza de no ser capaz de enfrentarse al mundo cuando otros, con circunstancias peores, lo hacían a diario. Cuando Carmen se despidió, con la promesa de volver si Isabel lo deseaba, algo en el ambiente de la hacienda había cambiado. No era un cambio radical, ni una transformación completa, pero una pequeña grieta se había abierto en el muro que Isabel había construido a su alrededor durante 15 años. En el coche de vuelta, Alejandro rompió el silencio. Gracias, dijo simplemente. No había visto a Isabel hablar tanto con nadie desde el accidente. Tiene una mente brillante, comentó Carmen. Y tanto que ofrecer todavía. Lo sé, respondió Alejandro con un matiz de tristeza. Siempre lo he sabido. Al día siguiente, un domingo por la tarde, Carmen recibió una llamada inesperada de Marta, el ama de llaves. Señorita Ruiz, disculpe la molestia, comenzó la mujer. La señora Isabel me ha pedido que la llame. Quería saber si podría volver a visitarla el próximo fin de semana. Hay unos manuscritos medievales que le gustaría enseñarle. Carmen sonrió, sintiendo que algo importante estaba empezando a moverse. Por supuesto, Marta. Dígale que estaré encantada. El lunes el ambiente en Empresas Montero había cambiado ligeramente. Los rumores sobre la relación entre Carmen y Alejandro Montero habían evolucionado. Ya no se hablaba de un favoritismo inmerecido, sino de una misteriosa conexión personal. El hecho de que Carmen hubiera pasado el fin de semana en la legendaria Hacienda Montero, un lugar al que casi nadie tenía acceso, alimentaba las especulaciones. Verónica en particular parecía más hostil que nunca. En la reunión del equipo ejecutivo de la mañana, aprovechando una ausencia momentánea de Alejandro, se acercó a Carmen. Veo que has encontrado una forma bastante peculiar de ascender, susurró con veneno. Primero te ganas al jefe con tu historia de superación y ahora te pasas los fines de semana en su casa, muy lista. Carmen la miró directamente, sin dejarse provocar. Mi relación con el señor Montero es estrictamente profesional, Verónica, respondió con calma. Y lo que ocurra fuera de la oficina es un asunto privado que no tengo por qué explicar. Por favor, resopló Verónica con sorna. Nadie se cree que Montero esté realmente impresionado con tu trabajo. Tiene que haber algo más. Algún tipo de chantaje emocional. Quizás la lástima ayuda. Buenos días a todos. La voz de Alejandro interrumpió bruscamente sus palabras. Su expresión era neutra,
pero sus ojos delataban que había escuchado lo suficiente. Verónica, necesito los informes del proyecto Nexus en mi despacho, ahora. Verónica, visiblemente pálida, asintió y se marchó rápidamente. La reunión transcurrió con normalidad, aunque Carmen notó a Alejandro más reservado y serio de lo habitual. Cuando todos se dispersaban, la llamó. Carmen, necesito hablar con usted a solas. Una vez en privado, Alejandro fue directo al grano. Siento el comportamiento de Verónica. Por desgracia, ni las mejores empresas están libres de personas tóxicas. No se preocupe, respondió Carmen profesionalmente. Estoy acostumbrada a lidiar con este tipo de situaciones. Aún así, es inaceptable, insistió él. Verónica será transferida a nuestra filial en otro estado a partir de mañana. Llevaba tiempo observando su actitud y esto no ha hecho más que confirmar mi decisión. Carmen se sorprendió por la contundencia de la medida. Señor Montero, no quiero ser la causa. Usted no es la causa, la interrumpió. Es una decisión que tomé hace semanas. Solo estaba esperando el momento adecuado. Tras una breve pausa, Alejandro cambió de tema. Isabel me ha llamado esta mañana, dijo, y su tono se suavizó notablemente. No la oía tan animada en años. Me ha contado que ha encontrado sus antiguas notas de investigación sobre literatura medieval y que está pensando en retomar su trabajo. 15 años de una carrera académica abandonada. Y ahora, tras una sola conversación con usted, se plantea volver. Carmen sintió una mezcla de alegría y responsabilidad. Me alegra oírlo, aunque no estoy segura de haber hecho tanto. Le aseguro que sí, dijo Alejandro con firmeza. Hay algo más que debo contarle. Quizás debería haberlo mencionado antes, pero no sabía cómo abordar el tema. La seriedad en su voz alertó a Carmen. ¿De qué se trata? Alejandro se levantó y caminó hacia la ventana, dándole la espalda por un momento. Cuando mi esposa Elena murió en aquel accidente, no solo perdí a mi compañera de vida, sino también a mi socia de negocios, comenzó. Pocos lo saben, pero Elena fue la cofundadora de Empresas Montero. Esta compañía nació de nuestra visión compartida. Era una mujer brillante, con un instinto para los negocios que complementaba a la perfección mi enfoque técnico. Carmen escuchaba atentamente, empezando a comprender que había mucho más en aquella historia de lo que había imaginado. Isabel y Elena eran gemelas idénticas, pero sus personalidades eran muy diferentes, continuó Alejandro. Elena era la extrovertida, la apasionada de los negocios. Isabel la reservada, la dedicada al mundo académico. Sin embargo, ambas compartían una inteligencia y una capacidad de análisis excepcionales. Se giró y miró directamente a Carmen. Tras el accidente, mientras Isabel se recuperaba físicamente, empecé a notar algo sorprendente. A pesar de su depresión y su aislamiento, en las raras ocasiones en que discutíamos asuntos de la empresa, mostraba la misma intuición brillante para los negocios que tenía Elena. Era como si una parte de su hermana viviera en ella, a pesar de que nunca se había interesado por el mundo empresarial. Carmen empezó a ver hacia dónde se dirigía. Le propuse que se uniera a la empresa, que ocupara el lugar de Elena, continuó Alejandro. Pensé que un propósito o un desafío intelectual la ayudaría a salir de su depresión, pero se negó en rotundo. No podía soportar la idea de que la gente la mirara, la comparara. Hizo una pausa, y Carmen sintió la profundidad de sus palabras. Tras esta fachada, hay un hombre que ha aprendido a vivir con dos pérdidas devastadoras, la de mi esposa físicamente y la de mi cuñada emocionalmente. Carmen procesaba esta nueva información, encajando las piezas del rompecabezas. Cuando vi su currículum, Carmen, algo en mí resonó, continuó Alejandro. No solo sus extraordinarias cualificaciones, sino su historia personal, su capacidad de superación. Pensé que quizás usted podría inspirar a Isabel de una forma que yo nunca he podido. Y está funcionando, observó Carmen en voz baja. Está empezando a abrirse. Sí, pero hay algo más. Alejandro respiró hondo. Isabel me ha pedido información sobre el proyecto Nexus. Me ha dicho que, cuando hablaron, usted mencionó detalles que despertaron su interés. Por primera vez en 15 años, quiere saber más sobre la empresa, sobre lo que hacemos. Carmen recordó que efectivamente había mencionado brevemente su trabajo, sin entrar en detalles confidenciales. ¿Es un problema?, preguntó, preocupada por haber cometido una indiscreción. Al contrario,
respondió Alejandro con una sonrisa sincera. Es el primer rayo de esperanza en más de una década. Y eso me lleva a lo que quería proponerle. Volvió a sentarse, inclinándose ligeramente hacia ella. Me gustaría que, además de sus funciones actuales, trabajara directamente con Isabel en un proyecto especial. Necesitamos reestructurar nuestro departamento de investigación y desarrollo, y creo que la perspectiva de Isabel sería inestimable. Trabajarían juntas, al principio en la hacienda, para que ella se sienta cómoda, pero con el tiempo, espera que poco a poco vuelva al mundo, completó Carmen, comprendiendo su estrategia. Exactamente, confirmó Alejandro. Al principio sería algo confidencial. Oficialmente usted estaría desarrollando el proyecto bajo mi supervisión, e Isabel participaría como consultora anónima hasta que esté preparada para más. Carmen meditó la propuesta. Era mucho más de lo que había esperado al aceptar aquel trabajo, pero también representaba una oportunidad única de ayudar a una persona que había sufrido pruebas similares. Acepto, dijo finalmente, pero con una condición. Alejandro sonrió. De hecho, fue ella quien lo sugirió esta mañana, aunque de forma más cautelosa. Dijo que, si usted estaba de acuerdo, le gustaría intentar trabajar juntas en algo pequeño. Carmen sonrió sinceramente, conmovida por aquel giro inesperado. En ese caso será un honor colaborar con ella. Esa misma tarde, mientras organizaba la documentación para su próxima visita a la Hacienda Montero, Gabriel Torres se acercó a su escritorio. He oído rumores de que Verónica va a ser transferida, comentó, sentándose frente a ella. Y de que vas a trabajar en un proyecto especial directamente con Montero. Las noticias vuelan, respondió Carmen con una sonrisa. Parece que mi rol se está expandiendo un poco. Gabriel la miró con curiosidad. ¿Sabes? Cuando te recomendé para el puesto, pensé que Montero estaba tomando una decisión puramente racional basada en tus extraordinarias cualificaciones, confesó. Pero ahora me pregunto si no hay algo más. Nunca lo había visto depositar su confianza tan rápidamente en alguien nuevo. Carmen sopesó cuánto podía revelar sin traicionar la confianza de Alejandro. Digamos que el señor Montero y yo compartimos una perspectiva similar sobre el valor de las personas más allá de las apariencias, respondió diplomáticamente. Gabriela asintió, comprendiendo que no obtendría más detalles. En cualquier caso, me alegro por ti. Te has ganado esta oportunidad con tu trabajo, a pesar de todos los obstáculos, dijo con sinceridad. Solo ten cuidado. Alejandro Montero puede parecer frío y calculador, pero quienes lo conocemos desde hace tiempo sabemos que, bajo esa máscara, hay un hombre profundamente herido por el dolor. No sería el primero que busca la redención a través de buenas obras. Carmen se quedó pensando en esas palabras mientras Gabriel se marchaba. Ciertamente había más en Alejandro Montero de lo que su reputación pública sugería, pero también veía en él una preocupación genuina por Isabel, un deseo real de ayudarla a recuperar su vida. Lo que Carmen no podía prever era cómo aquel nuevo proyecto transformaría no solo la vida de Isabel, sino también la suya propia, y cómo los secretos del pasado de la familia Montero acabarían saliendo a la luz, revelando verdades que nadie esperaba. En las semanas siguientes, Carmen estableció una rutina, dividiendo su tiempo entre la oficina central de Empresas Montero y la hacienda, donde trabajaba con Isabel en el proyecto de reestructuración. Lo que había comenzado como reuniones cautelosas y formales, se fue transformando gradualmente en una relación de colaboración más cómoda y personal. Isabel, que al principio siempre aparecía cuidadosamente maquillada y con pañuelos estratégicamente colocados para ocultar sus cicatrices, empezó a relajarse en presencia de Carmen. A la tercera semana de trabajo conjunto, había abandonado parte de su armadura, mostrándose más natural y menos preocupada por ocultar su rostro. Un jueves por la tarde, mientras revisaban proyecciones financieras en la biblioteca de la hacienda, Isabel hizo una pausa y miró directamente a Carmen. ¿Puedo hacerte una pregunta personal?, preguntó, con una seriedad que captó la atención de Carmen. Claro, respondió ésta, dejando a un lado los papeles. ¿Cómo? ¿Cómo manejas las relaciones? La pregunta salió casi en un susurro. Me refiero a las relaciones románticas. Carmen comprendió de inmediato la importancia de aquella conversación. Un tema que Isabel probablemente no había discutido con nadie en años. Es complicado, para ser sincera, respondió con franqueza. Después del accidente,
Pasé años evitando cualquier posibilidad de intimidad. Estaba convencida de que nadie podría verme como una mujer atractiva o deseable. Isabel asintió, reconociéndose en esas palabras. ¿Y ahora? Preguntó. He tenido algunas relaciones, confesó Carmen. Algunas duraron un tiempo, otras no. He aprendido que hay hombres capaces de ver más allá de lo físico, pero también hay otros que nunca superan la incomodidad inicial, o, lo que es peor, que tienen algún tipo de fascinación morbosa. ¿Cómo distingues a unos de otros? Isabel parecía genuinamente interesada, como si estuviera recopilando información vital. Carmen reflexionó. Por la forma en que me miran cuando creen que no me doy cuenta, respondió. Hay una diferencia entre la mirada de alguien que ve tus cicatrices y la de alguien que te ve a ti con tus cicatrices, como una parte de quién eres, no como tu rasgo definitorio. Isabel se quedó en silencio un momento, asimilando esas palabras. Elena y yo éramos idénticas, dijo finalmente. Antes del accidente, nos confundían constantemente. Ella era la extrovertida, yo la intelectual. Pero físicamente éramos un reflejo perfecto la una de la otra. Carmen escuchaba atentamente, consciente del privilegio de ser la confidente de tales revelaciones. Después del accidente, cuando finalmente pude mirarme en un espejo, no reconocí a la persona que me devolvía la mirada. Continuó Isabel, su voz apenas conteniendo la emoción. No era solo el dolor físico de las heridas. Era algo más profundo. Era como si hubiera perdido mi identidad. Ya no era la gemela de Elena, ya no era parte de ese nosotras que habíamos sido toda la vida. Me había convertido en un recordatorio distorsionado de lo que habíamos sido. Entiendo, dijo Carmen en voz baja, como si te hubieran robado no solo tu apariencia, sino tu propio sentido del yo. Exactamente. Isabel la miró con gratitud por esa comprensión. Alejandro fue maravilloso durante mi recuperación. Paciente, comprensivo, incansable en su apoyo. Pero ni siquiera él, con toda su bondad, podía entender realmente lo que era perder no solo a una hermana, sino a una misma. Hizo una pausa, como si deliberara si compartir algo más. Hubo un momento, unos meses después del accidente, en que lo sorprendí mirando una foto de Elena. Estaba llorando en silencio, confesó. Cuando me vio, vi algo en sus ojos. No sé cómo explicarlo. No era repulsión ni asco. Era más bien una profunda pena por ver en mí el eco distorsionado de la mujer que amaba. Esa noche decidí que nunca más impondría mi presencia a nadie. Me retiré del mundo por completo. Carmen sintió que se le humedecían los ojos. La historia de Isabel resonaba con sus propias experiencias, pero también revelaba un nivel de dolor que iba más allá de lo que ella había vivido. Elena solía decir que vivíamos una sola vida en dos cuerpos, continuó Isabel. Cuando ella murió, sentí como si la mitad de mí hubiera muerto también, y la mitad que quedaba se había vuelto irreconocible. ¿Cómo se reconstruye una identidad a partir de eso? Creando una nueva, respondió Carmen suavemente. Una que no se base en quién eras antes, ni en las relaciones que definían tu vida, sino en quién puedes llegar a ser ahora. Isabel la miró con una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿De verdad crees que eso es posible? Después de 15 años de aislamiento, ¿crees que puedo simplemente empezar de nuevo? No he dicho que sea fácil, matizó Carmen. He dicho que es posible, y creo que ya has empezado. Este proyecto, nuestras conversaciones, son pasos en esa dirección. Un silencio pensativo se instaló entre ellas. Finalmente, Isabel tomó los papeles que estaban revisando. Tus proyecciones para el sector farmacéutico son brillantes, comentó, cambiando deliberadamente a un tema más seguro. Alejandro siempre ha sido más conservador en esa área. Carmen aceptó el cambio de tema, respetando el ritmo emocional de Isabel. Gracias. Trabajé 2 años en consultoría para farmacéuticas en Alemania. El sector está a punto de enfrentarse a cambios regulatorios que abrirán nuevas oportunidades. Continuaron trabajando durante varias horas más, pero algo sutil había cambiado entre ellas. Había una nueva capa de confianza y entendimiento mutuo. Esa noche, cuando Carmen se disponía a marcharse, Isabel la acompañó hasta la puerta principal, algo que no había hecho antes. Gracias por tu honestidad hoy, dijo Isabel, y por no ofrecerme falsas esperanzas ni soluciones mágicas. Solo he compartido mi experiencia, respondió Carmen.
El camino de cada uno hacia la recuperación es único. He estado pensando... Isabel vaciló, como si reuniera valor. Quizás podría visitar las oficinas algún día, solo para ver el proyecto en su contexto real. Quizás una mañana temprano cuando haya menos gente. Carmen contuvo su sorpresa y su alegría, respondiendo con naturalidad, por supuesto. Podemos arreglarlo cuando te sientas preparada. De camino a casa, Carmen reflexionó sobre la conversación. Por primera vez, sentía que estaba teniendo un impacto real en la vida de Isabel, no como parte de un elaborado plan de Alejandro, sino como una igual, alguien que podía ofrecer comprensión desde una experiencia compartida. En casa, encontró un mensaje de Alejandro. ¿Podemos vernos mañana antes de empezar a trabajar? A las 7:30 en mi oficina. ¿Hay noticias importantes que discutir? Carmen respondió afirmativamente, preguntándose qué nuevos giros traería este inusual proyecto a su vida profesional y personal. A la mañana siguiente, al llegar a la oficina de Alejandro, lo encontró inusualmente animado. «Buenos días, Carmen», la saludó, ofreciéndole una taza de café. «Isabel me ha llamado esta mañana. Me ha dicho que está considerando visitar las oficinas». «Sí, lo mencionó ayer», confirmó Carmen. «Creo que es un paso importante para ella». «Es más que un paso», respondió Alejandro con fervor. «Es el primer interés real que muestra en salir de la hacienda en 15 años. No sé qué le dijiste ayer, pero claramente ha tenido un profundo impacto». Carmen sintió una ligera incomodidad ante el entusiasmo de Alejandro, temerosa de que estuviera depositando demasiadas esperanzas en un progreso aún incipiente. «Señor Montero», Alejandro la corrigió él, usando su nombre de pila en ese contexto por primera vez. «Alejandro, creo que deberíamos ser cautelosos», dijo ella. «Isabel está mostrando signos de progreso, pero es frágil. Demasiada expectación o demasiada presión podrían hacer que retrocediera». Alejandro la miró con un nuevo respeto, reconociendo la sabiduría de sus palabras. «Tienes razón», por supuesto, concedió. «Es que, después de tantos años viéndola consumir su vida en el aislamiento, cualquier atisbo de cambio parece un milagro». «Lo entiendo», respondió Carmen con empatía. «Pero los cambios reales se producen de forma gradual, con pequeños pasos consistentes, no con grandes gestos dramáticos». «De nuevo, tienes razón». Alejandro sonrió levemente. «Parece que contratar a la empleada impresentable que todo el mundo rechazaba ha sido una de mis decisiones más brillantes, aunque por razones que no anticipé del todo». La mención de su apariencia, dicha sin malicia y con un tono casi de admiración, tomó a Carmen por sorpresa. Era la primera vez que Alejandro se refería directamente a su aspecto físico. «Lo siento», se disculpó él de inmediato, notando la reacción de ella. «Eso ha sido insensible por mi parte. Me refería a cómo te percibían los demás inicialmente, no a cómo te veo yo». «No se preocupe», respondió Carmen, recuperando la compostura. «Estoy acostumbrada a que mi apariencia sea un tema de discusión. Al menos usted lo hace en el contexto de valorar mis otras cualidades». Hubo una breve pausa, ligeramente incómoda, antes de que Alejandro volviera al terreno profesional. «Hay otro asunto que debemos discutir», dijo, adoptando de nuevo su tono de negocios. «La junta directiva está impresionada con el trabajo preliminar de la reestructuración. Quieren que presentemos el proyecto completo en la reunión anual de accionistas del próximo mes». «Eso es bastante pronto», observó Carmen, calculando mentalmente el trabajo pendiente. «Isabel y yo hemos avanzado mucho, pero todavía hay detalles clave que pulir». «Lo sé», admitió Alejandro. «Por eso quería consultarlo contigo primero. Si crees que el plazo no es realista, puedo intentar negociar una prórroga». Carmen reflexionó, sopesando tanto el desafío profesional como el posible impacto en Isabel. «Creo que podemos hacerlo», dijo finalmente, «pero requerirá intensificar nuestras sesiones de trabajo. Y quizás sea el momento de proponerle a Isabel que venga a la oficina. No solo para una breve visita, sino para algunas sesiones de trabajo aquí». Alejandro la miró con sorpresa e interés. «¿Crees que aceptaría?» «No lo sé con certeza», respondió Carmen con honestidad, «pero le daría un objetivo concreto para salir de su aislamiento. A veces es más fácil enfrentarse a los miedos cuando hay una tarea clara por la que hacerlo». Alejandro asintió, meditando sus palabras. «Confío en tu juicio, Carmen.
Si crees que es el momento adecuado para dar ese paso, apoyaré la idea. Esa misma tarde, al llegar a la hacienda para otra sesión de trabajo con Isabel, Carmen encontró a su colaboradora con un ánimo inusualmente elevado. Isabel había convertido la biblioteca en una improvisada sala de conferencias, con proyecciones y documentos cuidadosamente dispuestos. He pasado toda la noche pensando en la expansión hacia el sector de la biotecnología, explicó Isabel mientras Carmen se instalaba. Hay sinergias con nuestra división farmacéutica actual que no hemos considerado. Durante las siguientes horas, trabajaron intensamente, con Isabel demostrando una visión estratégica que rivalizaba con la de los mejores ejecutivos que Carmen había conocido. Era evidente que, durante sus 15 años de reclusión, su mente había permanecido asombrosamente aguda. Cuando hicieron una pausa para tomar un té, Carmen sacó el tema de la reunión de accionistas. La junta directiva quiere que presentemos nuestro proyecto en la reunión anual del próximo mes, le informó, observando atentamente la reacción de Isabel. Para su sorpresa, Isabel no mostró ninguna aprensión. Es de esperar, respondió con calma. La reestructuración que proponemos podría aumentar el valor de la compañía en al menos un 15%. Los accionistas querrán conocer los detalles antes de que acabe el trimestre. Carmen admiró la precisión de su análisis y la naturalidad con la que hablaba de negocios, como si nunca se hubiera alejado de ellos. El problema, continuó Carmen con cautela, es que necesitaremos acelerar el ritmo de trabajo para cumplir ese plazo. Isabel la miró directamente, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Estás pensando que tendré que ir a la oficina, ¿verdad? Sería lo más eficiente, admitió Carmen. Pero entenderé perfectamente si todavía no estás preparada para esa idea. Isabel se quedó en silencio un momento, mirando su taza de té, ¿sabes? Durante años la sola idea de que alguien me viera, de tener que enfrentarme a las miradas y los susurros, me provocaba ataques de pánico, confesó. Literalmente no podía respirar solo de pensarlo. Carmen asintió comprensivamente. Pero esta mañana, después de nuestra conversación de ayer, hice algo que no había hecho en 15 años, continuó Isabel. Me senté frente al espejo y me miré, realmente me miré, sin apartar la vista, sin intentar ocultar las cicatrices. Su voz tembló ligeramente, pero se mantuvo firme, y me di cuenta de algo. Ya no soy la gemela desfigurada de Elena, soy Isabel Montero, una mujer de 52 años que ha perdido 15 años de su vida por miedo. 15 años que nunca recuperaré. Carmen sintió un nudo en la garganta, pero permaneció en silencio, dejando que Isabel expresara lo que claramente necesitaba decir. No puedo seguir perdiendo el tiempo, concluyó Isabel, con una determinación que sorprendió a Carmen. Así que, sí, iré a la oficina. No solo para una breve visita, sino para trabajar en serio en este proyecto. Es hora de que Isabel Montero vuelva al mundo. La noticia de que Isabel Montero, la enigmática cuñada del presidente que había vivido recluida durante 15 años, iba a empezar a trabajar en la sede central, corrió como la pólvora por Empresas Montero. Los rumores se multiplicaron. Algunos decían que estaba tan desfigurada que llevaría un velo. Otros que había pasado esos años en instituciones psiquiátricas. Unos pocos incluso especulaban con una rivalidad secreta entre las hermanas por el amor de Alejandro. El primer día de Isabel en la oficina fue cuidadosamente planeado. Llegaría temprano, cuando el edificio estuviera casi vacío, y trabajaría en una sala de conferencias privada en la planta ejecutiva. Solo un pequeño grupo, Alejandro, Carmen, Gabriel Torres y 2 analistas de máxima confianza, tendría acceso a ella. Carmen llegó especialmente pronto, ansiosa por recibir a Isabel y ayudarla en esta importante transición. A las 7:15 de la mañana, las puertas del ascensor privado se abrieron, revelando a Alejandro e Isabel. La transformación de Isabel era sutil pero significativa. Vestía un elegante traje sastre gris. Su cabello estaba cuidadosamente peinado y, aunque su maquillaje era discreto, no intentaba ocultar por completo sus cicatrices. Caminaba con la espalda recta y la cabeza alta, proyectando una dignidad que a Carmen le pareció profundamente conmovedora. «Buenos días, Carmen», saludó Isabel, con una sonrisa tensa pero decidida. «Parece que por fin voy a conocer tu espacio de trabajo». «Buenos días, Isabel», respondió Carmen cálidamente. «Está todo listo en la sala de conferencias. Estaremos cómodas allí».
Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Isabel se adaptó rápidamente al ritmo de trabajo de la oficina, demostrando una asombrosa capacidad para asimilar información y proponer soluciones innovadoras. A media mañana, cuando llegó el momento de reunirse con los analistas, Carmen notó que Isabel se tensaba. ¿Estás bien?, le preguntó en voz baja. Sí, respondió Isabel, respirando hondo. Solo necesito un momento. Es la primera vez en 15 años que voy a presentarme formalmente a personas desconocidas. Recuerda que son profesionales, elegidos por su discreción y su competencia, la tranquilizó Carmen. Estarán interesados en tu mente brillante, no en tu apariencia. Isabel asintió, recuperando la compostura. Tienes razón, vamos. Para alivio de todos, la reunión fue un éxito. Los analistas, tras un instante de sorpresa inicial ante la apariencia de Isabel, se vieron rápidamente cautivados por su inteligencia y su visión estratégica, y se sumergieron en el trabajo con entusiasmo. Isabel, por su parte, pareció florecer ante el desafío intelectual, olvidando momentáneamente sus inseguridades. Durante las 2 semanas siguientes, asistió a la oficina con regularidad, ampliando gradualmente su círculo de interacción. Algunos empleados inevitablemente mostraban incomodidad o una curiosidad morbosa ante su aspecto, pero la mayoría reaccionó con respeto profesional, especialmente cuando quedó claro que Isabel poseía un conocimiento y una intuición para los negocios excepcionales. Sin embargo, no todo fue un camino de rosas. Un día, mientras Isabel y Carmen trabajaban en la sala de conferencias, oyeron voces en el pasillo. ¿Has visto a la cuñada de Montero?, decía una voz masculina en un susurro mal disimulado. Ahora entiendo por qué la tenía encerrada todos estos años. Parece un personaje de una película de terror. ¡Sha! Baja la voz, respondió otra voz. Dicen que está trabajando en un proyecto importante. Yo, personalmente, creo que es un gesto de caridad por parte de Montero. ¿Qué otra explicación puede haber para traer a alguien así aquí? Carmen miró a Isabel, que se había puesto visiblemente pálida, pero mantenía una expresión controlada. ¿Hacemos una pausa?, sugirió Carmen, intentando distraerla. Llevamos varias horas sin parar. No, respondió Isabel con una calma preocupante. Continuemos. Necesitamos terminar esta sección hoy. Carmen admiró su entereza, pero notó que, durante el resto del día, Isabel parecía más retraída, más consciente de cada mirada y cada gesto a su alrededor. Esa misma tarde, cuando Alejandro se unió a ellas para revisar los avances, Isabel comentó de forma casual: «Creo que terminaré el análisis final en casa. Será más eficiente». Alejandro y Carmen intercambiaron una mirada de preocupación. «¿Estás segura?», preguntó Alejandro con cautela. «Lo estás haciendo muy bien aquí». «Completamente segura», respondió Isabel, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Es solo una cuestión de practicidad». Después de que se marchara, Alejandro se volvió hacia Carmen. «¿Qué ha pasado?», preguntó directamente. «Estaba progresando». Carmen dudó, reacia a repetir los crueles comentarios, pero consciente de que Alejandro debía saber la verdad. «Ha oído a unos empleados hablar de ella en el pasillo», explicó finalmente. «Han sido bastante insensibles con su apariencia». El rostro de Alejandro se endureció. «Necesito los nombres», exigió, con una frialdad que le recordó a Carmen por qué lo llamaban el calculador. «Ese tipo de comportamiento es intolerable en mi empresa. No creo que eso ayude a Isabel», respondió Carmen con firmeza. Castigar a esos empleados solo reforzaría la idea de que su apariencia es algo tan extraordinario que requiere medidas disciplinarias especiales. Lo que ella necesita es normalización, no excepcionalidad. Alejandro la miró sorprendido, poco acostumbrado a que alguien cuestionara sus decisiones. Pero, poco a poco, su expresión se suavizó. «De nuevo, tienes razón», concedió, «pero me temo que esto la hará retroceder, que volverá a aislarse por completo». «Hablaré con ella», se ofreció Carmen. «Esta noche, después del trabajo, creo que puedo ayudarla a procesar esto». Esa noche Carmen visitó la hacienda Montero. Encontró a Isabel en la biblioteca, trabajando intensamente frente a su ordenador. «No esperaba visitas», comentó Isabel sin levantar la vista de la pantalla.
pero supongo que era predecible que Alejandro enviara a alguien a comprobar mi estado de ánimo. ¿No me ha enviado Alejandro?, respondió Carmen, sentándose frente a ella. He venido porque me preocupo por ti. Y porque sé cómo te sientes ahora mismo. Isabel finalmente levantó la vista, su rostro una mezcla de escepticismo y vulnerabilidad. ¿Lo sabes?, preguntó con un deje de amargura. ¿Sabes lo que es oír que pareces un personaje de una película de terror? ¿Que tu presencia en la empresa solo se puede explicar como un acto de caridad? Sí, lo sé, respondió Carmen con calma. En mi último trabajo antes de Empresas Montero, un colega dijo que mi cara debería venir con una advertencia porque asustaba a los clientes. Otro sugirió que me trasladaran a un puesto en el sótano, lejos de las zonas públicas. Isabel la miró con un nuevo interés, como si viera a Carmen por primera vez bajo una luz diferente. ¿Y qué hiciste?, preguntó. Al principio lo mismo que estás haciendo tú ahora, confesó Carmen. Encerrarme en mí misma, pensar en dimitir, llorar en privado, y luego recordé lo que me dijo mi terapeuta hace años. Cada vez que me escondo, cada vez que dejo que sus palabras me expulsen del mundo, les estoy dando exactamente lo que quieren. Carmen continuó. Estaba validando su creencia de que alguien como yo no pertenece a los espacios públicos, que debo permanecer oculta. Isabel meditó esas palabras. Así que volví al día siguiente, prosiguió Carmen. Y al siguiente y todos los días después. No me enfrenté directamente a quienes lo dijeron, porque eso solo habría reforzado la idea de que mi apariencia era el problema. En su lugar, me centré en hacerme indispensable, en hacer mi trabajo tan excelentemente que mi valor para la empresa fuera incuestionable. ¿Y funcionó?, preguntó Isabel con genuino interés. No de inmediato, y no con todo el mundo, respondió Carmen con honestidad. Algunos nunca superaron su rechazo, pero con el tiempo, la mayoría de mis colegas empezaron a verme a través de mi trabajo, no de mis cicatrices. Al final ascendí por encima de algunos de los que sugirieron esconderme en el sótano. Isabel sonrió levemente ante esta última frase. Entiendo tu punto, dijo tras una pausa, pero hay una diferencia entre nosotras, Carmen. Tú elegiste construir una carrera en el mundo corporativo a pesar de las dificultades. Yo no tengo esa necesidad. Puedo trabajar perfectamente desde aquí, sin exponerme a una crueldad sin sentido. Es cierto, concedió Carmen. No necesitas ir a la oficina para contribuir al proyecto, pero la pregunta es, ¿qué necesitas tú para reconstruir tu vida? Esa pregunta quedó suspendida en el aire entre ellas. Isabel no respondió de inmediato, pero Carmen pudo ver que había dado en el clavo. No pretendo tener todas las respuestas, continuó Carmen suavemente. Solo sé que cada pequeña batalla que nos negamos a librar se convierte en una victoria para el miedo y el aislamiento. Isabel permaneció en silencio durante un largo rato, mirando la pantalla del ordenador sin verla realmente. 15 años, murmuró finalmente. 15 años escondiéndome, dejando que el miedo al juicio de los demás dictara cada aspecto de mi vida. Su mirada se encontró con la de Carmen. ¿Sabes qué es lo más irónico? Elena estaría tan decepcionada de mí. Ella siempre fue la valiente, la que afrontaba los desafíos de frente. No es demasiado tarde para cambiar eso, respondió Carmen suavemente. No, supongo que no. Isabel respiró hondo. Estaré en la oficina mañana. Y pasado mañana. Y seguiré yendo hasta que terminemos este proyecto. No porque necesite estar allí, sino porque necesito demostrarme a mí misma que puedo hacerlo. Carmen sintió una oleada de orgullo y admiración por aquella mujer que, tras 15 años de aislamiento, estaba encontrando el coraje para enfrentarse a sus miedos más profundos. Ninguna de las dos sabía, en ese momento, que las verdaderas pruebas no habían hecho más que empezar. El proyecto de reestructuración en el que trabajaban amenazaba a poderosos intereses dentro de la empresa, intereses que no dudarían en utilizar la vulnerabilidad de Isabel para proteger sus posiciones. La presentación ante la junta directiva estaba programada para las 10 de la mañana. Isabel y Carmen habían trabajado incansablemente durante semanas, perfeccionando cada aspecto de un plan de reestructuración que no solo transformaría el departamento de I+D de Empresas Montero, sino que tenía el potencial de reorientar toda la estrategia corporativa. Esa mañana, mientras Carmen se preparaba en su apartamento, recibió una llamada de Gabriel Torres. «Carmen,
Tenemos un problema. La voz de Gabriel sonaba tensa. Alguien ha filtrado información confidencial sobre el proyecto. Varios miembros de la Junta han recibido correos anónimos que afirman que la reestructuración es un plan de Alejandro para consolidar su control y eliminar a la oposición interna. Eso es absurdo, respondió Carmen, alarmada. El proyecto se basa en un análisis de mercado exhaustivo. Cada recomendación está respaldada por datos. Lo sé, coincidió Gabriel. Pero eso no es todo. Los correos insinúan la inestabilidad mental de Isabel, sugiriendo que su juicio está comprometido por su largo aislamiento y que Alejandro la está manipulando para sus propios fines. Gabriel hizo una pausa incómoda. También incluyen fotos antiguas de Isabel y Elena, comparando su aspecto de antes con el actual de Isabel, de una forma cruel y sensacionalista. Carmen sintió una oleada de indignación y preocupación. El golpe no era solo profesional, sino profundamente personal, calculado para explotar precisamente las vulnerabilidades de Isabel. ¿Isabel lo sabe?, preguntó, temiendo la respuesta. No creo, respondió Gabriel. Los correos se enviaron esta mañana. Alejandro ha estado intentando contener la situación desde que lo descubrió al amanecer. Voy para allá ahora mismo, decidió Carmen. Necesito hablar con Alejandro antes de que llegue Isabel. Al llegar a la oficina, Carmen encontró a Alejandro en una tensa reunión con el asesor legal de la compañía. Su rostro era una máscara de furia contenida. Carmen la saludó brevemente. Supongo que Gabriel te ha informado. Sí. ¿Tienes alguna idea de quién puede estar detrás de esto? Tengo mis sospechas, respondió Alejandro sombríamente. El proyecto amenaza especialmente la posición de Ernesto Valdés, el vicepresidente de operaciones. Ha sido mi rival en la Junta durante años. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Carmen. La presentación es en 2 horas. Isabel está a punto de llegar. Alejandro se pasó una mano por el pelo, un raro gesto de vulnerabilidad en un hombre normalmente tan controlado. He pensado en cancelar la presentación, admitió. Darle tiempo a nuestro equipo legal para investigar la filtración y responder formalmente. Pero eso sería darles exactamente lo que quieren, replicó Carmen. Desestabilizarnos, hacernos retroceder. Y sería devastador para Isabel, después de todo su progreso, tener que retirarse por culpa de ataques personales. Su conversación fue interrumpida por el intercomunicador. Isabel había llegado al edificio. Alejandro miró a Carmen con angustia. Tenemos que decidir ahora, ¿se lo contamos o continuamos como si no pasara nada? Carmen pensó rápidamente. Se lo contamos, decidió finalmente. Isabel merece saber a qué se enfrenta. Ocultarle la información, incluso con buenas intenciones, sería tratarla como a alguien frágil que necesita protección. Y ha demostrado ser mucho más fuerte de lo que nadie de nosotros reconocía. Alejandro asintió, reconociendo la sabiduría de sus palabras. Cuando Isabel entró, radiante con un elegante traje azul y una confianza impensable hacía unas semanas, la condujeron al despacho privado de Alejandro. Allí, le explicaron la situación, con delicadeza pero sin endulzar la verdad. Isabel escuchó en silencio, su expresión pasando de la conmoción inicial al dolor y finalmente, a una calma preocupante. Dejadme ver los correos, pidió cuando terminaron. Isabel, no creo que sea necesario, comenzó Alejandro. Necesito verlos, insistió ella con firmeza. Si voy a enfrentarme a esto, necesito saber exactamente lo que han dicho. A regañadientes, Alejandro le mostró las impresiones de los correos. Isabel los leyó detenidamente, incluyendo los crueles comentarios sobre su apariencia y las insinuaciones sobre su salud mental. Cuando llegó a las fotografías comparativas, Carmen notó que sus manos temblaban ligeramente, pero su rostro permanecía impasible. Finalmente Isabel levantó la vista. Cancelar la presentación no es una opción, declaró, con una serenidad que los sorprendió a ambos. Este proyecto es el resultado de meses de trabajo riguroso. Es sólido, es innovador y es exactamente lo que Empresas Montero necesita para su siguiente fase de crecimiento. Hizo una pausa, respirando hondo. En cuanto a estos ataques personales, continuó señalando los papeles, esta es exactamente la crueldad que temí durante 15 años. La crueldad que me mantuvo encerrada en esa hacienda, desperdiciando mi vida. Sus ojos se encontraron con los de Carmen.
una conexión de entendimiento mutuo pasando entre ellas. Pero Carmen me ha enseñado algo importante. Cada vez que me escondo, cada vez que dejo que el miedo guíe mis decisiones, le estoy dando a esa crueldad exactamente lo que busca. Se puso de pie, con una nueva determinación. No solo vamos a hacer la presentación como estaba previsto, anunció, sino que voy a hacerla yo. ¿Qué? Exclamó Alejandro claramente aturdido. Isabel, exponerte así. Es exactamente lo que necesito hacer. Lo interrumpió Isabel, con suavidad pero con firmeza. No solo por el proyecto o por la empresa, sino por mí. Miró a Carmen buscando su apoyo. Tienes razón, afirmó Carmen con seguridad. Estaré a tu lado en cada paso. A las 10 de la mañana la sala de juntas estaba llena. Los 12 miembros de la junta directiva, incluido un notablemente tenso Ernesto Valdés, tomaron sus asientos alrededor de la imponente mesa de caoba. Alejandro Montero presidía con su habitual semblante impenetrable. Cuando la puerta se abrió e Isabel entró seguida de cerca por Carmen, un silencio tenso se apoderó de la sala. Era evidente que muchos esperaban una cancelación de la presentación o, como mínimo, la ausencia de Isabel. Buenos días a todos, saludó Isabel, con una voz clara y firme que sorprendió incluso a Carmen. Para aquellos que no me conocen, soy Isabel Montero, hermana de la difunta Elena Montero y, originalmente, cofundadora de esta empresa. Esta última declaración provocó un murmullo de sorpresa. Muy pocos sabían de la participación de Isabel en la creación de Empresas Montero. Me consta que algunos de ustedes han recibido cierta información relativa tanto al proyecto que vamos a presentar hoy como a mi persona, continuó, abordando directamente el elefante en la habitación. Permítanme abordar primero lo personal, para que luego podamos centrarnos en lo que realmente importa, el futuro de esta compañía. Con una dignidad asombrosa, Isabel se adelantó hasta el centro de la sala. Sí, como pueden ver, tengo cicatrices importantes en el rostro, resultado del mismo accidente que se cobró la vida de mi hermana hace 15 años, declaró sin dramatismo. Y sí, he vivido recluida durante todo este tiempo, una decisión que ahora reconozco como un error. El miedo al juicio y a la crueldad me mantuvo prisionera de una forma más efectiva que cualquier cárcel física. Hizo una pausa recorriendo con la mirada a cada uno de los presentes. En cuanto a las insinuaciones sobre mi estabilidad mental o mi capacidad para contribuir a esta compañía, les pido que juzguen por ustedes mismos, basándose en el trabajo que van a ver hoy, y no en rumores o fotografías manipuladas con mala intención. Ernesto Valdés se removió incómodo en su asiento, evitando el contacto visual directo. Durante la siguiente hora, Isabel presentó el plan de reestructuración con una claridad y una seguridad que habrían impresionado al ejecutivo más experimentado. Cada punto estaba meticulosamente argumentado, cada proyección respaldada por un análisis detallado. Carmen intervenía ocasionalmente, aportando datos adicionales, pero era evidente que Isabel tenía un dominio absoluto del material. Al final de la presentación, hasta los miembros más escépticos de la Junta parecían impresionados. Las preguntas que siguieron fueron detalladas y técnicas, pero Isabel respondió a cada una con precisión y confianza. Ni una palabra sobre su apariencia o su pasado, solo un interés genuino en la propuesta presentada. Antes de concluir, Isabel dijo: agotadas las cuestiones técnicas, me gustaría hacer una declaración personal. Todas las miradas se volvieron a centrar en ella. Durante 15 años, he dejado que el miedo y la vergüenza gobernaran mi vida. Hoy, gracias al apoyo de personas excepcionales, lanzó una breve mirada a Carmen y Alejandro. He decidido que eso se acaba aquí y ahora. Su voz adquirió una nueva firmeza. Por eso me complace anunciar mi intención de reincorporarme oficialmente a Empresas Montero, asumiendo el cargo de directora de innovación, si la Junta tiene a bien aprobarlo. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Alejandro, que claramente no esperaba este anuncio, parecía tan sorprendido como el resto. Mi hermana Elena y yo fundamos esta compañía con la creencia de que la innovación y la integridad podían coexistir en el mundo corporativo. Continuó Isabel. Es hora de honrar esa creencia, no solo con palabras, sino con acciones concretas. Cuando la reunión concluyó, el plan de reestructuración fue aprobado por unanimidad, y la Junta acordó considerar formalmente el nombramiento de Isabel en su próxima sesión. Ernesto Valdés, que había permanecido notablemente en silencio durante la votación, fue el primero en abandonar la sala. En el pasillo,
Mientras los miembros de la Junta se dispersaban, Isabel recibió las felicitaciones de varios ejecutivos que, apenas unas horas antes, habían estado leyendo correos que cuestionaban su capacidad y se burlaban de su aspecto. La ironía no pasó desapercibida para Carmen. Cuando finalmente se quedaron a solas en la sala de conferencias, Carmen se volvió hacia Isabel con admiración. «Eso ha sido increíble», le dijo con sinceridad. «No solo la presentación, sino tu valentía. No creo haber visto nunca una demostración de fuerza como esa». Isabel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro, haciendo que las cicatrices parecieran insignificantes ante la potencia de su espíritu. «Gracias, Carmen», respondió con calidez, «pero no podría haberlo hecho sin ti. Tú me enseñaste que se puede vivir con dignidad a pesar de las cicatrices. Que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de seguir adelante a pesar de él». En ese momento, Alejandro entró en la sala. Su habitual máscara de control empresarial había desaparecido, reemplazada por una expresión de orgullo y emoción contenida. «Isabel», dijo, acercándose, «eso ha sido. No tengo palabras. Elena estaría tan orgullosa de ti». A Isabel se le humedecieron los ojos al oír la mención de su hermana. «Lo sé», respondió en voz baja. Hoy casi podía sentirla a mi lado, recordándome quién era yo en realidad, quién siempre he sido por dentro, a pesar de las cicatrices externas. Alejandro se volvió hacia Carmen, su mirada llena de una gratitud que iba más allá de las palabras. «Te contraté con la esperanza de que ayudaras a Isabel a encontrar el valor para enfrentarse de nuevo al mundo», confesó. «Pero has hecho mucho más que eso. Has ayudado a esta empresa a recuperar una parte importante de su alma. Y a mí, a recuperar a alguien a quien temía haber perdido para siempre». 3 meses después, la transformación era completa. Isabel Montero fue nombrada oficialmente directora de Innovación y Estrategia de Empresas Montero, un cargo creado específicamente para aprovechar su extraordinaria visión y capacidad de análisis. Bajo su liderazgo, la compañía entró en una nueva era de crecimiento, con proyectos innovadores que combinaban la rentabilidad con la responsabilidad social, cumpliendo así el sueño original de Elena. Carmen, por su parte, fue ascendida a vicepresidenta de Desarrollo Internacional, un rol que aprovechaba tanto su experiencia en consultoría global, como su demostrada capacidad para superar obstáculos aparentemente insalvables. La prensa de negocios, que inicialmente se había centrado con un interés morboso en la apariencia de Isabel y su historia de reclusión, comenzó gradualmente a enfocarse en sus logros profesionales y en su inspiradora historia de regreso al mundo corporativo. Un artículo especialmente conmovedor en una prestigiosa revista de negocios incluyó una fotografía que se volvió icónica. Isabel y Carmen lado a lado en una conferencia internacional, ambas con sus cicatrices visibles, que parecían irrelevantes ante la fuerza de su presencia y la brillantez de sus ideas. El titular del artículo rezaba: «Los verdaderos rostros del éxito, cómo 2 mujeres están redefiniendo la belleza en el mundo corporativo». La mañana en que se publicó el artículo, Carmen encontró un pequeño paquete en su escritorio. Dentro, había un elegante broche de plata en forma de mariposa y una nota: «Para Carmen, la mariposa es el símbolo de la transformación dolorosa que precede a la revelación de la belleza completa. Tú me enseñaste que nuestras cicatrices no definen quiénes somos, sino que nos recuerdan la fuerza que encontramos para superarlas. Con eterna gratitud, Isabel». Carmen sonrió mientras se prendía el broche, reflexionando sobre el extraordinario viaje que había comenzado el día en que Gabriel Torres insistió en entrevistar a la candidata impresentable que todos los demás habían rechazado, y cómo esa decisión había puesto en marcha una transformación que iba mucho más allá de lo profesional. En ese momento sonó su teléfono. Era Alejandro Montero. «Buenos días, Carmen», la saludó, con su habitual tono profesional, ahora teñido de una calidez que antes no tenía. «Hay una joven en la recepción, graduada con honores en finanzas. Tiene una deformidad facial congénita y la han rechazado en 17 entrevistas. He pensado que quizás querrías hablar con ella». Carmen sonrió, comprendiendo perfectamente lo que Alejandro estaba haciendo, continuando la cadena de oportunidad y comprensión que había comenzado con ella. «Por supuesto», respondió sin dudar. «Dile que suba inmediatamente». Mientras esperaba, Carmen se miró en el reflejo de la ventana de su oficina. Las cicatrices seguían allí, visibles, pero ya no eran lo primero ni lo más importante que veía.
Veía a una mujer fuerte, capaz, que había aprendido que las verdaderas desfiguraciones no son las que marcan la piel, sino las que dejan su huella en el alma. El prejuicio, la crueldad, el miedo a lo diferente. Y mientras se preparaba para recibir a la joven candidata, Carmen pensó en cómo a veces las decisiones más transformadoras comienzan con un simple acto, el de mirar más allá de las apariencias, el de reconocer un valor que otros no pueden o no quieren ver. Porque al final, como ella e Isabel habían demostrado, la verdadera belleza nunca había residido en la perfección física, sino en la fuerza del espíritu humano para trascender la adversidad e inspirar a otros a hacer lo mismo.